Saludos, amigas y amigos de todo el mundo. Os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, pues hoy voy a hablar de, si Dios quiere, del hombre, el mundo y el mito, ¿no? Una reflexión para la cual voy a leer algunos fragmentos de este libro de Mircea Eliade, titulado Mito y Realidad, publicado por Labor.mega en Barcelona en 1983. La primera publicación fue en 1963. Bueno, quería hablar de este tema, ¿no? Porque como bien nos explica Mircea Eliade, el mito pues ha sido distorsionado, ¿no? De hecho, sabemos que la palabra mito hoy día pues la usamos como sinónimo de algo falaz, ¿no? Algo falso, algo que es mentira, algo que no es real. Eso es un mito, eso no en el sentido en el que se refiere a los mitos propios de los pueblos ancestrales, los pueblos que vivían integrados en la naturaleza. Por eso nos dice Mircea, si en todas las lenguas indoeuropeas, es decir, en todas las lenguas latinas, eslavas, germánicas, etcétera, todas las lenguas que se hablan en Europa, prácticamente, si en todas las lenguas indoeuropeas el vocablo mito denota una ficción, es porque los griegos lo proclamaron así hace ya 25 siglos. Los griegos renegaron, en cierto sentido, aunque no fuera un renegar consciente de su tradición mitológica, atribuyendo, esto lo hacen, por ejemplo, esto lo escenifica el propio, y lo cuenta aquí Mircea Eliade, el propio Platón cuando critica a Homero, ¿no? Cuando critica a Homero por hacer que el pueblo viva en un mundo de fantasías, ¿no? Con esa mitología superficial. Sin embargo, como bien explica Mircea Eliade, el propósito, Homero era un poeta, Homero es un poeta, y el poeta lo que hace es expresar sus sentimientos. El poeta no está adoctrinando a nadie, el poeta no está ejemplarizando nada, no está dando educación a nadie. El poeta no es, su motor no es en erigirse en líder. Otra cosa es que a veces se erija como tal, pero ese no es su motor ni su intención. Homero quiere expresar belleza y lo hace hablando en sus libros, en la Odisea y en la Ilíada, hablando de todos los mitos, de esa riqueza tan grande que se da en la mitología griega, ¿no? Bueno, pues voy a leer algo de lo que nos dice Mircea Eliade en el apartado El hombre y el mundo. En un mundo semejante, el hombre no se siente encastillado en su propio modo de existir, también él está abierto. Comunica con el mundo. Fijaos la importancia del concepto del mundo. Quería hablar sobre este tema porque yo en mis últimos vídeos, por ejemplo, he dado una interpretación muy pobre, muy negativa de lo que significa el mundo. ¿Por qué? Porque me refería al mundo que creamos desde el ego, al mundo a la realidad que creamos desde la negación de, como dice Jesús en los evangelios, de ese reino de Dios que está en nosotros. Es decir, el mundo es lo que compensa aquello que negamos. Por eso el mundo es una ilusión. Por eso nos dice un curso de milagros que el mundo no existe. Pero no porque no exista de por sí, sino porque el mundo es para ti lo que tú crees que es el mundo, lo que tú has decidido desde tu interpretación, desde tu personaje, desde tu realidad, basada en la aparente segregación de la divinidad, de la esencia de vida,
desde esa realidad y desde ese personaje que has creado para ti, que supone crear otros personajes para todos aquellos y todas aquellas con las cuales te relacionas. Entonces, si eso es el mundo para nosotros, pues evidentemente eso no existe. Pero como también dice un curso de milagros, y lo dice textualmente, no creas que tú creaste el mundo. Sus ilusiones sí. Tú creaste las ilusiones con las cuales interpretas al mundo, pero no creaste el mundo. Y si decimos que el mundo no existe, es porque para ti el mundo es aquello que tú has fabricado. Pero para Mircea Eliade, el mundo es una realidad trascendente. El mundo es allí donde se dan las situaciones en las cuales tenemos relaciones con nuestros semejantes. Entonces no podemos negar el mundo. Aquel que niega el mundo sigue igualmente presente en él y sigue desarrollándose, sigue desenvolviéndose en su vida cotidiana y sigue teniendo esas relaciones en el mundo, con lo cual está negando algo que es imposible de negar. Comunica con el mundo, se refiere a este hombre que no se siente encastillado en su propio modo de existir, porque está integrado en la naturaleza. Comunica con el mundo porque utiliza el mismo lenguaje, el símbolo. Hay un referente común. Si el mundo le habla a través de sus astros, sus plantas y sus animales, de sus ríos y de sus rocas, sus estaciones y sus noches, el hombre le responde con sus sueños y su vida imaginaria, sus antepasados, sus ancestros y sus tótems, a la vez naturaleza, sobrenaturaleza y seres humanos. Esto es lo que son los tótems. Con su capacidad de morir y resucitar ritualmente en las ceremonias de iniciación. Una ceremonia de iniciación puede ser aquello en lo cual escenificamos la muerte y la resurrección, pero no como un ideal, como una creencia, como una mera creencia, sino como la evidencia de la naturaleza. En la naturaleza todo muere y todo resucita, lo vemos cada primavera, lo vemos si somos conscientes de la infinidad de ciclos que se dan en la misma naturaleza, de lo cual eran conscientes estos pueblos que viven y vivían integrados en la naturaleza. Con su capacidad de morir y resucitar ritualmente en las ceremonias de iniciación, por su poder de encarnar un espíritu revistiéndose de una máscara, etc. Si el mundo es transparente para el hombre arcaico, el mundo es transparente para el hombre arcaico. ¿Por qué? Porque vive integrado en la naturaleza. Y él es naturaleza, somos naturaleza, eres naturaleza. Mujeres y hombres somos naturaleza. Por lo tanto, si vivimos integrados, si no tenemos la voluntad, el deseo, la intención de segregarnos en cárceles de cemento con respecto a la naturaleza, algo que no podemos hacer verdaderamente porque nosotros somos naturaleza, también lo somos biológicamente, también somos hábitats para miles y miles de bacterias, también nos pueden invadir virus que pueden hacernos daño, ¿no? Esto está es bastante actual, ¿no? Como sabemos en este año 2020, ¿no? Si el mundo es transparente para el hombre arcaico, este siente también que el mundo le mira, le comprende. Él no se siente segregado, no se siente hijo de la nada, como dice Heidegger y algunos otros filósofos existencialistas. No somos hijos de un vacío, de un desconcierto, no. Somos hijos de una armonía, porque nos reconocemos en esa armonía. Eso les acontece a estos pueblos ancestrales, a estos pueblos que viven integrados en la naturaleza. La casa le mira y le comprende, pero también la roca, el árbol, el río, todo es familiar para él. Por eso, por ejemplo, para los celtas, el zodíaco celta lo formaban los árboles, ¿no? El roble, el ciprés, el acebo, esos conformaban. ¿Por qué? Porque vivían, eso lo veían cada día, tocaban cada día esos árboles, vivían con ellos, se nutrían de ellos, hacían con ellos sus cabañas.
Entonces, para ellos la naturaleza, el bosque era algo sagrado. Por eso se dice que el camino de Santiago no es más que una evolución del viejo camino que los celtas llevaban a cabo a través de toda Europa para llegar hasta los bosques de Galicia, ¿no? Los bosques sagrados de Galicia. Cada uno tiene su historia que contarle, cada cosa, cada elemento, cada río, cada montaña, cada árbol, cada animal, cada planta, tiene su cosa que contarle, un consejo que darle. Estamos integrados en la naturaleza. Eso les pasa a los animales, porque cuando, en muchas ocasiones cuando sobreviene un movimiento de tierra, por ejemplo, porque algunos animales lo perciben. Yo he visto, por ejemplo, que ahora en verano, el parque natural aquí, por ejemplo, la naturaleza pues está todo lleno de hormigas, ¿no? Las hormigas que salen en verano. Y un día dieron lluvia por la tarde y las hormigas no estaban. ¿Por qué? Porque las hormigas saben que va a llover y por lo tanto desaparecen, no salen al exterior. Lo sienten, no pueden saber el perjuicio que la manipulación de la mano del hombre hace, ¿no? Por ejemplo, pero sí que pueden, sí que se saben integradas en la naturaleza, entonces de una manera natural. Entonces esto es algo que nosotros, los seres humanos, perdemos al querernos segregar de la naturaleza. Cosa que, por otro lado, como antes comentaba, es imposible porque somos naturaleza. Al saberse ser humano y considerándose como tal, el hombre de las sociedades arcaicas sabe que es también algo más. Y por ejemplo, que su antepasado ha sido un animal. El hombre de las sociedades arcaicas se sabe hijo de un antepasado que es un animal. Por lo tanto, no necesitaban a Darwin para que se los explicara. Ellos lo sabían. O que puede morir y volver a la vida, iniciación, trance chamánico, que puede influir en las cosechas con sus orgías. El hombre puede influir en las cosechas con sus orgías. Fijaos en la distorsión de esta palabra. Hoy en día, ¿qué es una orgía? Pues una orgía es que yo me voy con unas golfas, llamo a unos amigotes, nos compramos whisky, compramos droga y nos ponemos ahí. Una orgía es algo evasivo, quiero huir de mi realidad. Pero una orgía no es lo que verdaderamente era una orgía. Una orgía era una celebración festiva. Es posible que se dieran consumo de algún tipo de droga, es posible que se diera algún tipo de relación sexual, pero fijaos que para ellos la sexualidad era algo sagrado. No estaban contaminados como lo estamos nosotros, cuando el principal referente de la sexualidad es toda esa pornografía tan de perfil tan bajo que los adolescentes consumen masivamente hoy en día. Fijaos la formación, que no me extraña que hayan esas manadas de violadores, lo que sorprende es que no hayan más verdaderamente. Si ese es el referente educativo en sexualidad para los niños y los jóvenes, ¿cómo no van a darse esas agresiones sexuales? Lo que os comentaba anteriormente, lo que sorprende es que no se den más todavía, porque ya la sexualidad se convierte en algo evasivo, pierde su sentido sagrado. Por eso los antiguos, como os comentaba en algún vídeo anterior, veneraban a la mujer de grandes pechos, veneraban al falo de determinada divinidad. ¿Por qué? Porque tenían un profundo significado. No tiene nada que ver con guarrerías, ni con esa mentalidad propia de los pueblos que viven sumidos en la culpa, sumidos en la negación de sí mismos. Y a través del cinismo, del sarcasmo y de la evasión se construyen su realidad. Bueno, pues también nos dice Mircea Eliade que en las culturas más complejas el hombre sabe que sus soplos son vientos, sus huesos son como montañas, es decir, hay una veneración. Esta herramienta que llamamos cuerpo humano es el templo del espíritu y por lo tanto como tal lo cuidamos.
De la misma manera que cuando vamos al templo de nuestra religión, si profesamos alguna, pues no escupimos dentro, no nos meamos encima de la esquina. Nos sentimos en un lugar sagrado, pero no porque el templo sea lo sagrado de por sí, sino porque lo reconocemos como un referente de algo trascendente. Pues de la misma manera percibimos nuestro cuerpo, y esta imagen que os estoy compartiendo, el mismo Jesús de Nazaret nos la da en los evangelios, ¿no? Cuando dicen: yo puedo destruir este templo y reconstruirlo en 3 días, y efectivamente eso es lo que hace cuando es crucificado y resucita al 3er día. El hombre primitivo, como nos comentaba Mircea Eliade, sabe que sus huesos son como montañas, que un fuego arde en su estómago, que su ombligo es susceptible de convertirse en un centro del mundo. El hombre se sabe como un centro del mundo, pero fijaos, no significa que lo demás no sea centro del mundo. Esto es como el ombligo del mundo de las viejas civilizaciones. Lógicamente ellos sabían que había otros ombligos, pero yo vivo en este se decía de Cádiz, por ejemplo, ¿no? Cádiz es el ombligo de Occidente. Habrá otros ombligos, pero yo vivo en este, yo soy de este, y es significativo para mí ser de aquí. Esto es lo que para ellos significaba. Y se sienten ombligo del mundo porque se sienten responsables de toda su realidad. No son seres dependientes, no se sienten seres dependientes. Cuando creamos estructuras sociales, estructuras de Estado, de poder, fronteras, instituciones judiciales, pues entonces es bastante instituciones educativas que nos van educando de determinada manera o manipulando de determinada manera, pues entonces ya es casi la consecuencia inevitable, es que nos sintamos dependientes de poderes mundanos, que son los que deciden, los que hacen y deshacen. Pero estas tribus integradas en la naturaleza no tienen ese referente de autoridad superior mundana que tenemos nosotros, ¿no? Que nos sirve para excusarnos también, ¿no? Que nos sirve para decir: los niños pasan hambre, bueno, pero eso los gobiernos tienen que hacer algo. Hay gente rica, ¿no?, que tendrá que hacer algo. A mí déjame tranquilo que yo estoy aquí viendo el fútbol. Nos sirve, esos poderes mundanos nos sirve para excusarnos y no hacer nada verdaderamente. Es decir, es un ejercicio de cinismo que se normaliza, y lo hacen muchísimas personas. Muchísimas personas, cuando hablan del sufrimiento de los demás, de las guerras, de las tragedias, de las catástrofes, de los enfermos, lo hacen para exculparse a sí mismos y acusar a otros, y de esa manera pueden seguir viviendo sus vidas de la manera en la que siempre lo han hecho, sin hacer ningún tipo de examen de conciencia, ¿no?, que les permita cambiar. Los mitos de los primitivos, lo pone Mircea Eliade, primitivos entre comillas, ¿no? Porque esta palabra primitivo la solemos usar también de manera peyorativa, ¿no? Los primitivos son seres inferiores, ¿no?, que saben menos, ¿no? Pensamos que esos gordinflones que fuman 2 o 3 paquetes de tabaco diario, que van los domingos al fútbol a decirle al árbitro cabrón, ahora están súper deprimidos porque no pueden ir al fútbol. Pensamos que esas personas son superiores, ¿no?, que los primitivos eran inferiores a estos. Efectivamente, la sociedad va progresando y tenemos grandes hombres y grandes mujeres, pero desgraciadamente la masa amorfa, en muchas ocasiones el populacho, por decirlo así, no da noticia de esa progresión. Se mantiene en un estado bastante bajo, ¿no? Y en cambio los pueblos primitivos, que eran poquitos realmente, todos estaban más o menos al mismo nivel. Todos tenían un referente de un druida, de un cacique, de un patriarca, de una matriarca, de un sacerdote, de una sacerdotisa, al cual veneraban, en el cual confiaban, pero no era muy distinto de ellos, porque esos personajes, este druida, esta matriarca, este cacique, esos personajes convivían con ellos todos los días. No eran personajes que veíamos por la tele, ¿no? ¿Quién es el presidente, el papa, el líder de no sé qué? Son una serie de señores que vemos a través de los medios o señores o señoras que vemos a través de los medios de comunicación. Son extraños
de los cuales no sabemos nada. Pero para estos pueblos primitivos, el patriarca, el druida, el cacique, la sacerdotisa, eran personajes con los cuales convivían permanentemente. Y eso da a entender de que no eran muy distintos de ellos, de que la sabiduría que tenían estas personas era compartida permanentemente con toda la comunidad, con toda la tribu, con todo el clan. Los mitos de los primitivos y los rituales que dependen de él no nos revelan una Arcadia arcaica. Esto que va a decir es también muy importante, ¿no? Como vimos, los paleocultivadores, al asumir la responsabilidad de hacer prosperar el mundo vegetal, aceptaron asimismo la tortura de las víctimas en beneficio de la cosecha, la orgía sexual, el canibalismo, la caza de cabeza, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, torturas, ejecuciones. Nos habla Mircea Eliade, nos está diciendo de que estamos descubriendo valores de esos pueblos primitivos, de esas tribus ancestrales que vivían integradas en la naturaleza, pero no para mitificarlos, no para decir son mejores que nosotros y nosotros somos peores. No, en ellos también se daban actos de gran crueldad. Pero fijaos que en esta misma España, hasta casi el siglo XIX, se hacían autos de fe en los cuales se quemaban vivos a personajes relevantes de la cultura, del pensamiento, de la intelectualidad de nuestro país. Se les quemaban vivos en lo que se les llamaba un auto de fe. Quemar a los herejes no era solamente un castigo, sino era una especie de... Era una escenificación de devoción, de fe a los dioses, en este caso a Dios, al Dios único, que era percibido como un Dios castigador, y por lo tanto, como Dios castiga a los herejes, a los pecadores, pues ya nosotros nos adelantamos y los quemamos aquí vivos por si acaso Dios se apiada de él. Esta es la manera en la que ellos pensaban, ¿no? Por eso, como comentaba en el vídeo Europa degradada, vivimos en una Europa degradada porque verdaderamente hace 4, 5, 6 siglos no había una auténtica religiosidad entre el común de las personas. La religión era una herramienta de manipulación de la masa, de opresión de la masa. Entonces no se creía en la religión. Era una herramienta de poder también para los reyes y para los que podían disfrutar, para los aristócratas, para los que podían disfrutar de ese poder, ¿no? Entonces esta explicación que nos da Mircea Eliade es también muy importante, ¿no? El mito no es en sí mismo una garantía de bondad ni de moral. El mito no es en sí mismo, estamos hablando del mito, no estamos hablando de moral, de ética, de que seamos buenos, de que nos demos besitos, no estamos hablando, esas cosas son importantes también, pero ahora estamos hablando del mito. El mito no es en sí mismo, dice textualmente Mircea Eliade, una garantía de bondad ni de moral. El mito está ahí para recordarnos algo trascendente que forma parte de nuestra comunidad, de nuestro pueblo, de nuestro clan, de la humanidad globalmente. Su función es revelar modelos, proporcionar así una significación al mundo. Mundo lo pone aquí Mircea con mayúscula. Una significación al mundo y a la existencia humana. El mito nos da una razón de vida. Una vez que el mito nos ha proporcionado lo que nos proporciona, pues lógicamente ya no nos sentimos hijos de la nada, del caos, del vacío, ya no vamos dando palos de ciego, ¿no? Porque ya lo normalizado es sentirnos en una comunidad armónica, sentirnos partícipes del grupo, de la comunidad, sentirnos activos de una realidad común, no confrontados a ella, ni hijos de la nada, del vacío, del caos, como pueden decir algunos existencialistas, ¿no? Por ello el papel del mito en la constitución del hombre es inmenso. El papel del mito en la constitución del hombre es inmenso. Gracias al mito, como dijimos, las ideas de realidad, de valor, de trascendencia, se abren paso lentamente. Gracias al mito, el mundo se deja aprehender en cuanto cosmos. Gracias al mito, fijaos que aquí nos está diciendo Mircea Eliade que el mundo
nos está hablando del propósito del mundo. Entonces ya el mundo no es lo que yo decía en otros vídeos. El mundo no es la creación del ego, la fabricación del ego, negando el reino de Dios que está en nosotros, negando nuestra integridad, negando nuestra abundancia, negando nuestra verdad, nuestra esencia, la fuente de vida. A partir de ahí, desde el ego, fabricamos una realidad compensatoria. Pero no, el mundo es la realidad ineludible en la cual se dan las situaciones de relación entre las personas, ¿no? Y gracias al mito, dice textualmente Mircea Eliade, el mundo se deja aprender en cuanto cosmos perfectamente articulado, inteligible y significativo. El mito cumple, por lo tanto, un propósito educativo, un propósito formativo, un propósito existencial y un propósito espiritual también, evidentemente. Espiritual no en el sentido religioso en el sentido religioso que se tiene en Occidente, ¿no? Una religión es una cosa con dogmas, con rituales, con una fe ciega en tal o cual cosa, pero esencialmente la religión no es eso. Textualmente, etimológicamente, religión significa aquello que nos liga a nuestra esencia, religare, aquello que nos liga al espíritu que somos, aquello que nos permite reconocernos en ese espíritu. Al contar cómo fueron hechos las cosas, los mitos revelan por quién y por qué fueron y en qué circunstancias. Todas estas revelaciones comprometen más o menos directamente al hombre. Todas estas revelaciones comprometen más o menos directamente al hombre, puesto que constituyen una historia sagrada. Todo esto constituye una historia sagrada. Fijaos que aquí no se ha escrito ningún libro, no se ha dejado testimonio alguno, por eso me refiero a estos pueblos que vivían conforme a esos mitos. Oralmente se transmitían el valor de estos mitos. En suma, los mitos recuerdan que en la Tierra se produjeron constantemente acontecimientos grandiosos y que este pasado glorioso es en parte recuperable. El pasado glorioso, por lo tanto, ya no es como los patriotas, ¿no?, de pacotilla, que hablan de un pasado glorioso de su país, sea cual sea, ¿no? Se habla de un pasado glorioso que tiene que ver con la naturaleza, con la abundancia, con nuestros abuelos, tatarabuelos, con nuestros ancestros. Y algo que está aquí presente permanentemente. Por eso nosotros miramos a estos pueblos antiguos, no porque queramos volver al pasado, sino porque aquello que ellos vivían como algo natural aún sigue presente en nosotros. Como os comentaba al principio del vídeo, porque no nos podemos segregar de nuestra esencia y no nos podemos segregar de la naturaleza. La imitación de los gestos paradigmáticos tiene asimismo un aspecto positivo. La condición humana es una condición imitativa, ¿no? Aprendemos porque imitamos. Yo he aprendido este lenguaje no porque esté en mis venas ni esté en mi espíritu, porque lo he aprendido de mis mayores, de mis padres, a los cuales le escuché, ¿no? Y lo he aprendido con este acento porque he nacido aquí. Si hubiera nacido en México, en el País Vasco o en Argentina, pues tendría obviamente otro acento, ¿no? Entonces, el elemento imitativo es fundamental en la formación de la persona. Y lógicamente, si vivimos en una realidad rica, llena de mitos, por ejemplo, que es a lo que se refiere Mircea Eliade, pues nos reconoceremos en esa misma riqueza. Si vivimos en una realidad pobre, evasiva, donde la codicia se normaliza, donde la inercia a atacar se normaliza también, si vivimos en una realidad pobre de personas que no se tienen en estima y que no son conscientes de esta falta de estima por sí mismos, pues lógicamente a partir de ahí van construyendo una realidad muy pobre. Imitan también a sus mayores, porque desgraciadamente sus mayores también viven en esa realidad, y los que vengan después también vivirán en esa realidad.
hasta que no, reconozcan una voluntad de revertir esa pobreza que no es su realidad natural. En ciertas sociedades, los recitadores se reclutan entre los chamanes, los hombres medicina, medicine men, o entre miembros de las cofradías secretas. El recitador, el rasoda, el trovador, el druida, la sacerdotisa, cualquiera que sea aquel que se dirige a la comunidad, es lógicamente una persona que tiene una gran formación, una persona que tiene un gran ascendente. No es un cualquiera, ¿no? No lo eligen al azar, ¿no? Es una persona que tiene un cometido importante dentro del grupo, de la tribu, de la comunidad. El elegido se distingue siempre, ya sea por su capacidad memorística, ya sea por su imaginación o talento literario. La memoria es fundamental, la memoria es importante, pero también la capacidad creativa que tenemos. Esto lo vemos en los cuentos, ¿no? Que nuestros abuelos pues nos contaban, ¿no? Les contaban a sus hijos y a sus nietos. Como había personas con contadores de cuentos con una gran imaginación que podían recrear el cuento y adornarlo, y no por eso distorsionaban el alma del relato que estaban compartiendo. Pues aquí vemos también cómo se distorsiona la figura del artista, del poeta, del trovador, del rasoda. ¿Qué hacemos hoy en día cuando vamos al cine o incluso cuando vamos a la iglesia, cuando vamos al teatro, cuando vamos al fútbol o al baloncesto? Vamos a una realidad evasiva. Hay unos personajes ahí, son una especie de bufones que están ahí para entretenernos. No son seres respetables que nos van a transmitir algo trascendente, esencial, algo que tiene que ver con la riqueza de nuestra comunidad, con nuestra herencia cultural. No, es algo meramente evasivo. Son los bufones. Vamos a ver bufones que patean un balón, o que cuentan chistes bordes, o que hacen una película porno. Los bufones se convierten en los ídolos a los cuales idolatramos, a los cuales vamos a ver, pero sabemos que no nos van a aportar nada. ¿Por qué? Porque vivimos de manera evasiva, queremos evadirnos, no queremos, cuando vamos a estos espectáculos, no queremos enriquecernos, como hacían los antiguos cuando iban a escuchar a sus portavoces. Iban a enriquecerse, iban a sentirse más fuertes, más poderosos, más valientes, más íntegros, más abundantes. Era una experiencia espiritual, no era algo evasivo. Entonces, como antes comentaba al principio, para ellos una orgía era una fiesta de comunidad, en el cual podían darse tal vez consumo de algún tipo de estupefaciente o de alcohol, o podía darse sexo libre a lo mejor, pero no tenían las connotaciones que aquí tienen en nuestras mentes, que han sido ensuciadas por la culpa, ensuciadas por esa mentalidad evasiva, por ese mundo que niega el reino de Dios, que niega la abundancia, que niega la belleza, que niega la creatividad. Entonces esto es fundamental también, ¿no? Vemos cómo, y si hablamos, como antes nos comentaba Mircea Eliade, si hablamos de estos pueblos, no es por adularlos a ellos, no es por decir eran mejores que nosotros, pues si nosotros podemos reconocer su riqueza, su valor, su belleza, su integridad, su poder, si podemos reconocerlos es porque los reconocemos en nosotros. Ellos son nuestros ancestros, ellos son seres humanos, mujeres y hombres como nosotros. Por lo tanto, su riqueza está disponible para nosotros. Bueno, luego pues nos habla Mircea Eliade de Homero y de Hesíodo, ¿no? Como esto también lo comentaba al principio del vídeo. Se podría hacer un estudio sobre las relaciones entre las grandes personalidades religiosas, especialmente los reformadores y los profetas, y los esquemas mitológicos tradicionales. Los movimientos mesiánicos y milenaristas de los pueblos de las antiguas colonias constituyen un campo de investigación casi ilimitado. Se puede reconstruir la impronta de Zaratustra en la mitología irania.
del cercano oriente, ¿no? Del próximo oriente, o la de Buda en las mitologías de la India. En cuanto al judaísmo, se conoce desde hace tiempo la fuerte desmitificación operada por los profetas. En cuanto al judaísmo, se conoce desde hace tiempo la fuerte desmitificación. Desmitificación entiendo que se refiere a desconsiderar el mito. El mito ya no tiene un valor. La economía de este librito no nos permite discutir con estos problemas con la atención que merecen. Es un libro bastante breve, y Mircea Eliade pues escribió libros muy extensos en donde seguramente se explayaría sobre estos temas, ¿no? Vamos a insistir un poco en la mitología griega, que lógicamente nos toca más cercana y a la cual conocemos, y también lo dice Mircea Eliade, la conocemos gracias a nuestros poetas, nuestros artistas, filósofos que han hablado de ella, ¿no? Si no, nos pasaría como muchas mitologías de pueblos. Date cuenta que antes de griegos y romanos, en Europa, en la Europa que empieza en Finisterre y termina en Rusia, la que va desde Cádiz hasta Estambul, había infinidad de pueblos, infinidad de tribus, infinidad de culturas. De la mayoría de ellas apenas sabemos nada. De la mayoría de ellas apenas nos queda nada. Es imposible abordar sin titubeos el problema mito del griego, el problema del mito griego. Tan solo en Grecia el mito inspiró y guió tanto la poesía épica como la tragedia y la comedia como las artes plásticas. Pero asimismo es la cultura griega la única en la que se sometió al mito a un largo y penetrante análisis, del cual salió radicalmente desmitificado. Es en la cultura griega, nos dice Mircea Eliade, y de esto también nos habla el mismo Friedrich Nietzsche, ¿no? Cuando habla de lo dionisiaco, que sería lo propio de las comunidades que viven en las cuales el mito es algo vivo, lo dionisiaco, y lo apolíneo, que es lo posterior a Sócrates, ¿no? Lo posterior a los racionalistas que desmitifican al mito. El nacimiento del racionalismo, entonces el racionalismo no se lo inventa Descartes, ¿no? Sino que podemos decir que se inventa en esta Grecia, en la Grecia de Platón, de Sócrates, de Aristóteles y de sus pensadores contemporáneos, ¿no? Esto no significa que estos filósofos no sean importantes. Significa, en este caso, según dice Mircea Eliade, que le hicieron un mal a lo mítico, al mito, al significado de la palabra mito. Y como él mismo nos dice, si en todas las lenguas, y yo me refería a ello ya al principio del vídeo, si en todas las lenguas indoeuropeas el vocablo mito denota una ficción, es porque los griegos lo proclamaron así hace 25 siglos. El nacimiento del racionalismo jónico, así le llama Mircea, coincide con una crítica cada vez más corrosiva de la mitología clásica. Ya sienten, podemos compararlo un poco con el desprecio hacia la religiosidad cristiana, ¿no? Que se tiene en el siglo XIX por parte de los intelectuales de la época, ¿no? Ellos interpretan que lo cristiano es algo inferior. ¿Por qué? Porque lo interpretan de la manera más superficial. Pues eso le acontecía un poco a Sócrates y a sus discípulos, ¿no? Que interpretaban el mito de la manera más superficial, de la manera en la cual hablaba Homero, en el mejor de los casos. Pero Homero efectivamente era un poeta, y un poeta no es un maestro, un poeta no es un avatar, un poeta no es un chamán, no es un sacerdote. Un poeta simplemente en sus poemas expresa sus sentimientos, sus emociones, y importa un bledo que esas emociones, que esos sentimientos estén en contra de determinados principios o valores morales, éticos, incluso de los propios, ¿no?
importa un bledo, porque el poeta simplemente hace uso de su libertad sin límite para expresar lo que siente, sin poner ningún tipo de límite, de cortapisa. Entonces él no está educando, el poeta no está educando al pueblo. No se reconoce Homero no se reconoce como un referente moral, ni ético, ni filosófico, ni místico con respecto a sus contemporáneos. El nacimiento del racionalismo jónico coincide con una crítica cada vez más corrosiva de la mitología clásica, tal como se encontraba expresada en las obras de Homero y de Hesíodo. Si se quiera o no, cualquier ensayo de interpretación del mito griego, al menos en el seno de una cultura de tipo occidental, está en mayor o menor grado condicionado por la crítica de los racionalistas griegos. Entonces esta interpretación que ellos hacen ya condiciona a los 25 siglos posteriores. Entonces, aunque no se sea consciente, ya estamos condicionados por el juicio que estos racionalistas jónicos, como les llaman y Mircea Eliade, hacían de su propia mitología, Los críticos consideraban especialmente los actos de los dioses tal como los narraban Homero y Hesíodo. Puede uno preguntarse qué habría pensado un Genófanes del mito cosmogónico polinesio o de un mito especulativo védico como el de el Rig Veda, pero ¿cómo saberlo? Interesa subrayar que son especialmente las aventuras y las decisiones arbitrarias de los dioses, su conducta caprichosa e injusta, su inmoralidad. Ya están juzgando, ¿no?, los hechos, ¿no? Ya están diciendo, hay que ver Zeus que ha ido a Fenicia y se ha llevado a una muchacha. Eso es propio de un dios. Eso es propio de un dios. ¡Qué vergüenza! Eso no puede ser verdad. Entonces, en lugar de reconocer que hay algo significativo en esa historia, lo que hacen es juzgarla superficialmente. Entonces ya no ven nada. No están viendo nada. Están haciendo un juicio moral, paradójicamente. Y muchas veces los que hacen estos juicios morales son los que luego censuran la moralidad, ¿no? Eso es una paradoja también. La crítica principal se hacía en nombre de una idea de Dios cada vez más elevada. Un verdadero Dios no podía ser injusto, inmoral, vengativo, celoso, etc. Efectivamente, Dios no puede ser así. Pero si reconocemos que nosotros somos injustos, vengativos, rencorosos, lo que hacemos es que esa idea elevada de Dios la vamos alejando de nosotros, ¿no? Por eso decimos que está en el cielo. ¿Por qué Dios está allí en el cielo? Porque no está aquí con nosotros, que somos una basura, de unos seres despreciables, que nos matamos los unos con los otros, que matamos los niños. ¿Entiendes? Entonces la idea de Dios ya no está, la idea elevada de Dios no está para liberarnos, para enriquecernos, sino está para subrayar la separación entre la divinidad y nosotros. Y esto inconscientemente también lo hacen estos filósofos racionalistas jónicos, como les llama Eliade. La misma crítica la prosiguieron y la acentuaron los apologistas cristianos. Ya todo lo que viene después es hijo de este juicio. ¿Qué hace Sócrates? ¿Qué hace Platón? ¿Qué hace Aristóteles? Por eso lo que interesa ahora es inventar una nueva dicotomía, ¿no? Por eso Platón y Aristóteles pues están enfrentados en las disputas académicas, ¿no? Porque es como si dijéramos ¿quién va a ganar la liga? ¿El Madrid o el Barcelona? ¿Tú quién crees? Como si no hubiera más equipos, ¿no? Entonces ya te da a entender de que solamente hay esas dos alternativas. Pero espérate, podrá ganarla el Valencia, podrá ganarla el Bilbao, el Betis o lo que sea, ¿no? Hay que, para dar, es un poco lo que dice también en un curso de amor, ¿no? Que el contraste es algo natural en nuestra progresión como seres humanos, pero desde la distorsión del ego convertimos el contraste en una mayor evasión de lo que somos, de nuestra identidad, de nuestra abundancia. Entonces no permitimos el contraste para liberarnos, sino para encarcelarnos aún más, para encastillarnos, como decía Mircea Eliade.
Esta tesis, a saber que los mitos divinos presentados por los poetas no pueden ser verdaderos, prevaleció al principio entre las élites intelectuales griegas y finalmente, después de la victoria del cristianismo, en todo el mundo grecorromano. Ya por lo tanto el mito ha concluido, de momento. El sentido del mito, ¿no?, del cual nos está hablando Mircea Eliade en este libro, el sentido verdadero del concepto del tópico mito, no en el que le damos una vez que ya no tenemos fe, ya es una vez que ha sido el mito desmitificado, una vez que el mito es ficción, una vez que el mito es evasión, una vez que el mito es mentira, es fantasía. Bueno, pues bueno, también él nos habla por ejemplo de cómo Homero es conveniente, lo que antes comentaba, ¿no? En sus palabras nos dice Mircea Eliade que Homero no era un teólogo ni un mitógrafo, no pretendía presentar una manera sistemática y exhaustiva, de una manera sistemática y exhaustiva, el conjunto de la religión y de la mitología griegas. No quería ser un tratado. Si bien es cierto, como dice Platón, que Homero educó a toda Grecia, él lo critica a Platón, pero al mismo tiempo está diciendo la verdad. Pero no debería ser así. Homero simplemente es uno más. Esto es como cuando en el fútbol, volviendo al tópico futbolero, uno se convierte en imprescindible. Pues ¿qué pasa cuando falta? Lo que le pasa ahora al Barcelona, ¿no?, que dice que se va Messi y están todos temblando. ¿Y qué importa que se vaya Messi? Un equipo no es un jugador. Y Messi es uno más. Será el mejor del mundo, pero un equipo de fútbol no es un jugador. Homero es un ciudadano más, un gran poeta, una persona muy culta, una persona instruida en la mitología de su cultura, de su país, de su clan, pero no es un chamán, no es un druida, no es un sacerdote, no es un místico, es uno más. Por lo tanto no podemos delegar en él la transmisión de todo lo que significa la mitología de su pueblo. Al no escribir un tratado de mitología no registró todos los temas míticos, hablaba de unos cuantos y de otros no, como hace cualquier poeta. Un poeta no va a hablar de todo el universo, sino que hablará de lo que a él le apetezca, quiera o sienta que debe hablar. No tenía gran interés en evocar concesiones religiosas y mitológicas extranjeras, o de escaso interés para su auditorio. De todo lo que podría llamarse el elemento nocturno funerario de la religión y la mitología griegas, Homero apenas dice nada de muchísimas cosas. La importancia de las ideas religiosas de sexualidad. Homero no habla de sexualidad, no habla de fecundidad. Homero no habla de fecundidad, no habla de ritos que tienen que ver con la sexualidad, con la fecundidad, de la muerte, de la vida, de ultratumba, no habla de nada de eso. Esta concesión homérica de los dioses y sus mitos es, pues, la que se impuso por todas partes en el mundo y la que quedó definitivamente establecida. Sería inútil detenernos sobre su grandeza, su nobleza y su papel en la formación del espíritu occidental. No tenemos sino que releer Die Güter Griechenlands de Walter Otto, un libro que no conozco, la gran tierra griega, la gran Grecia, para ponernos en contacto con este mundo luminoso de las formas perfectas. Pero el hecho de que el genio de Homero y el arte clásico hayan dado un esplendor sin igual a este mundo divino no implica que todo lo que ha sido despreciado fuera tenebroso, oscuro, inferior o mediocre. Había un Dioniso. Aquí cita Mircea Eliade a Dioniso. Fijaos lo que decía Nietzsche, ¿no? Lo dionisiaco. Lo dionisiaco es lo propio de Dioniso, de Dioniso, en contraposición a lo apolíneo, que es lo propio de Apolo. Que de ese sí que habla, sí que se explayan los poetas griegos, ¿no?
Había un Dioniso con respecto al cual Homero se contenta con una alusión a un incidente de su infancia. El dios que habla de la integración con la naturaleza, el dios que habla de la abundancia, el dios que habla de la alegría, el dios que habla de lo exultante, el dios que habla también de la orgía, ¿por qué no decirlo? Pero no en el sentido evasivo, no en el sentido de la Europa degradada, en el sentido, como dice Choyan Trumpa, ¿no? de la mentalidad del sol poniente, esa mentalidad que ya nos hace evadirnos, ya no tenemos fe en nada, ya queremos agarrarnos a una diversión, pero no con entusiasmo, no con la conciencia de que estamos enriqueciéndonos con algo, sino porque queremos evadirnos de la tristeza, de la frustración, de la contradicción, de la duda. La vida occidental, la vida que ya nos reconoce el valor del mito, es evasión. Y como ya explicaba en un vídeo que hice hace 2 o 3 años, para el ser humano, para la mujer y para el hombre, nada más que hay 2 alternativas: creatividad o evasión. O expresamos nuestra creatividad o de manera compensatoria vivimos de manera evasiva. Hesíodo, por el contrario, buscaba otro auditorio. Nos dice Mircea narra mitos ignorados o apenas esbozados por los poemas homéricos. Es el primero en hablar de Prometeo, pero no podía darse cuenta de que el mito central de Prometeo se fundaba en un malentendido, más exactamente en el olvido de la significación religiosa primordial. En efecto, Zeus se venga de Prometeo, porque éste, llamado a arbitrar en la repartición de las víctimas del primer sacrificio, había recubierto los huesos de una capa de grasa, cubriendo con el estómago la carne y las entrañas. Atraído por la grasa, Zeus había escogido para los dioses la porción más pobre, dejando para los hombres la carne y las entrañas. Ahora bien, Carl Meuli ha puesto en relación este sacrificio olímpico con los rituales de los cazadores arcaicos del Asia septentrional. Estos veneran a sus seres supremos celestiales ofreciéndoles los huesos y la cabeza del animal. Ignoramos en qué momento se produjo este falseamiento del sentido ritual originario y por qué Rodeos Prometeo fue acusado de este crimen. Si hemos citado este ejemplo es únicamente para mostrar que Hesíodo da cuenta de mitos muy arcaicos. Hesíodo, yo personalmente no he leído a Hesíodo, pero nos dice Mircea Eliade que él da cuenta de mitos muy arcaicos cuyas raíces se hunden en la prehistoria. Pero estos mitos habían sufrido ya un largo proceso de transformación y de modificación antes de ser registrados por el poeta. Bueno, pues yo creo que con esto voy a dar término a esta reflexión personal sobre el hombre, el mundo y el mito. Y os recomiendo lógicamente este libro de Mircea Eliade, Mito y Realidad. Y más o menos pues lo que uno aprende de lo que dice Mircea Eliade es que el mundo, aparte de aquello que concibe el ego negándonos en el reino de Dios, que es nuestra herencia, el mundo desde ahí es simplemente compensación. Aparte de eso, verdaderamente el mundo cumple un propósito. No podemos negar aquello en los que se dan las situaciones de nuestra vida, situaciones que nos permiten que se den las relaciones con nuestros semejantes. No podemos negar eso. Si negamos eso, pues acabamos yendo como zombies, ¿no? Acabamos como ese personaje de una novela de una escritora japonesa, que no recuerdo el título,
El nombre y el título del libro es Samurai, vestido de brocado en japonés. Y entonces hay un señor que está sumido en un camino espiritual y está siempre rezando y orando y aclamando a los dioses y soy puro, soy auténtico, no soy como estos pobres seres dormidos y tóxicos. Pero ese señor que está así tiene unos hijos y hay una realidad que le está demandando su protección, su amparo. Entonces él no está ejerciendo su papel de padre, de patriarca, de referente. No está ejerciendo su papel, porque verdaderamente está dormido. Está tan dormido como aquellos que él ve dormido en torno suya. Y esto les pasa y nos puede pasar a muchas personas en este tiempo, que pensamos que por habernos dado cuenta de algo trascendente estamos en un nivel superior con respecto a nuestros semejantes. Y para que eso no nos pase, nos tenemos que sentir partícipes de una realidad compartida. Y ahí es donde juega un propósito el mundo y el mito, que nos permite reconocer, aprender, como decía Mircea aprender el cosmos, aprender el cosmos a través del mundo. Y el cosmos no es otra cosa que la creación, el universo, la totalidad, el infinito. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por vuestra escucha, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.